Muy buenas noches. A nombre de Querer Leer, les doy la más cordial bienvenida a esta interesante charla con el maestro Jorge Miguel Cocón Pech. Charla que lleva por título La Casa de mi Alma. En esta charla, el maestro nos conversará sobre el camino del poeta, del maestro y del ciudadano. En esta charla hemos de escuchar de su propia voz ese proceso creativo en la poesía y en el cuento que con tanto éxito ha cultivado. Sin más preámbulo, permítanme leer una pequeña ficha biobibliográfica de nuestro invitado. Jorge Miguel Cocón Pech, hablante de la lengua maya peninsular, nació en Calquiní, Campeche en 1952. Vive en la Ciudad de México. Escribe narrativa, poesía y ensayo. Ha publicado los libros Secretos del Abuelo, UNAM 2001-2006, Secretos del Abuelo Maya, Editorial Magisterio, Colombia 2009, Las 9 Preguntas, EDB 2012, y El Abuelo Gregorio, un sabio maya, Conaculta 2012, La Ética del Perro, por la Secretaría de Cultura del Gobierno de Campeche, en 2017. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte 2009 y 2014 y recibió los siguientes galardones: el Gran Premio Internacional de Poesía 2005, otorgado por la Academia Oriente-Occidente de Rumania; el Premio de Literaturas Indígenas de América 2016 de la FIL Guadalajara, México. Y también le fue otorgado el Premio de Poesía del año 2016 en el Festival de Poesía de las Américas de Nueva York. Su obra lírica ha sido publicada en antologías de México y el extranjero. Con ustedes, el maestro Miguel Cocón Pech. Bienvenido, maestro. Ni bolal, muchas gracias. Tanilek ameshu kikimakin olal. Kameshan también ukikimal in olal shan ti intukur. En primer lugar, quiero decirles que reciban con alegría este programa. Entonces, vamos a hablar. Yo le decía aquí a Gamaliel, ¿cómo te llamas? Gamaliel. A ver, es que se me Gamaliel. 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 O sea, ha de ser un arcángel, porque todo lo que es Miguel, Rafael, todos son arcángeles. Puta, yo no soy un pobre, uno es un pobre paria. Miguel. Ah, es cierto, Miguel es ángel y el que protector ahí, que tienen puesto, creo que el diablo, su pie, algo así por el estilo. Pues tengan muy buenas tardes a quienes nos escuchan. Gracias, Gamaliel. Gracias a los que hacen posible esta pequeña charla que teníamos pendiente con Tabasco. Yo conocí Tabasco cuando tenía 12 o 13 años y me invitó mi hermana y mi cuñado César Maito, mi hermana en paz descanse, ocupa su sitial con el creador del universo desde el año pasado, y fui al campo Magallanes. Era el campo Magallanes, pues sí, como era tal, era un campo de extracción de petróleo. Había una sola calle pavimentada, la que pasaba, venía, ¿cómo se llama? De ahí, no sé, se conectaba por la Venta hasta Santana, que era Sánchez Magallanes, porque Sánchez Magallanes primero se llamó Santana. De ahí creo que es el que organizó la orquesta santanera. Tiene su nombre, tiene historia eso, pero eso no eso venimos. Yo la primera vez que estuve en el campo Magallanes, me dio mucho gusto. Había una mata de nances cerca de donde vivía mi hermana y caían los nances y a mí me gustaba mucho, ¿no? No era yo Bukukakish, porque Bukukakish dice el Popol Vuh, que se subió una mata de nance y los dos gemelos, uno de ellos lo flechó a la altura del diente y se cayó y se acercó y Hunapku le arrancó un brazo por este Bukukakish y se lo llevó. Es una historia muy bonita. Leer el Popol Vuh, esas primeras páginas, es muy hermoso. Esa cosmovisión, cómo se creó la tierra, las montañas, los pájaros, tú venado, tú pájaro, y cómo intentaron hacer al hombre 3 veces, la primera de barro y se deshacía, la segunda de madera y pues no daban gracias a sus creadores. Y finalmente se crea el hombre de maíz amarillo, fueron
fueron a un lugar que a recoger precisamente los granos de maíz y se hace. Es muy bonito, de veras. Saludo a los jóvenes que nos están viendo. Qué bueno que hayan jóvenes y otras personas, no lo sé ahorita, qué auditorio tengo, por eso a veces me da miedo, porque, pues no sé, porque a veces, una vez me hicieron una pregunta y poco me meto en un lío. Espero que esta vez no. Claro Además, que no, maestro. Y entonces, le hacemos la primera pregunta para iniciar. Dice así, ¿cómo fue su encuentro con la lectura? ¿O cuál ha sido su senda lectora? ¿Cómo inició usted ese proceso de lector para luego convertirse en escritor? primero, antes de leer, fui un gran escucha. Nuestra tradición oral hacía que los mayores, en la época, yo soy de la época de los años 60, soy de la época de la canica, pues los muchachos tan jóvenes, ¿no? Yo nací en 1952 y ya cuando empecé a medio estar entendido de estas cosas, los abuelos, nuestros mayores, nos platicaban relatos, ¿no? Fantasmas, leyendas, y con eso nos entretenían. Doña Mila Puc, que se murió, que era la vecina, una vecina que vivía por la calle 16, dice Lolipat, que está casi enfrente de casa de Lolipat. Entonces, doña Mila, debajo de una cueva, porque hace un calor infernal en la época de la canícola, ya sabes que del 18 de julio que empieza la época de la canica, de ahí en adelante son 40 días, hacía un calor infernal, entonces nosotros nos metíamos debajo de unas cuevas para hacer alguna artesanía, un sombrero, tejidos, etcétera, ¿no? Y ahí debajo de una cueva, yo recuerdo que doña Mila Puc empezó a relatarnos cuentos, historias que después yo me encontré en el Popol Vuh. ¿Cómo son las cosas? En nuestra tradición, el Popol Vuh estaba en la oralidad. Cuando yo me voy dando cuenta que lo que me platicaba doña Mila estaba en las páginas del Popol Vuh, dije, pues nosotros lo teníamos de manera viva. Y eso, yo digo que antes de ser un lector, nuestros mayores nos escribieron las historias, las leyendas en los oídos, antes de ser un lector. Después fui a la primaria y recuerdo mi libro, un libro que quiero mucho, que no lo he encontrado en las librerías de viejo, que se llama La Nueva Senda. Ahí leí una historia del pájaro Chowi. No se me olvida que se cayó el niño y se convirtió en pájaro desde entonces. En sexto año, recuerdo mi libro de Cultura y Espíritu, un libro así de ese tamaño, porque ya te regalaban libros de la Comisión Nacional de la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito. Ya regalaba libros, pero no todos los libros. Entonces, los libros de apoyo para la lectura, uno lo tenía que comprar. Fernández Editores, en esa época, publicaba Cultura y Espíritu, un libro así, un tomón así de esos tabiques, ¿no? Y pues eso nos ayudó mucho, ¿no? En la secundaria, en primer año, recuerdo ese libro se llama Español y lo escribió Rosario María Gutiérrez Skilsen, que después fue funcionaria en la SEP. En ese libro habían dos cosas que nunca se olvidó. Un poema que se llama Ternura o Caricia, no sé si Caricia o Ternura, creo que Ternura, escrito por la premio Nobel chilena. ¿Te acuerdas de la premio Nobel de Chile? Gabriela Mistral. Gabriela Mistral. Bonito el poema, qué hermoso poema, muy tierno, se llama Caricia. Y había una historia también de un maestro que dice que daba clases en un pueblo entre las montañas del sur de México. Y ese maestro tenía un loro que lo acompañaba todos los días a clases, ¿no? Y el loro, a la hora de que los muchachos salían al recreo, le abría el maestro la reja, le daba sus cosas para que comiera, entraban los chamacos, lo volvían a encerrar en la jaula. Pero un día, el loro, pues salió, le dieron de comer, hubo un escándalo allá afuera, donde estaban los chamacos peleándose. Cuando salió el maestro, el loro probó sus alas y se fue, voló. El maestro, decía, el loro estaba ganando las alturas y se fue. El maestro vivió triste muchos años, muchos días, muchos meses después, terminó el círculo escolar y él tenía que regresar a la ciudad donde vivían ¿cómo se llama? Sus familiares. Y tenía que atravesar un bosque. Entonces le dieron un caballo y estaba por atravesar el bosque y pues el viento le llamaba A, E, I, O, U.
Y él extrañamente, ¿cómo es posible que haya una escuela en medio del bosque? ¿Cómo es posible? Si ya terminaron los cursos y cada vez que se acercaba oía A, E, I, O, U. Luego oía ja, je, ji, jo, ju, ja, 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 ja. Y dijo, ¿qué pasa? Y él extrañado. Entonces se internó en el bosque y ya en lo macizo del bosque de pronto ve en las alturas que había un grupo de loros y entre ellos estaba su loro que se había escapado y había alfabetizado a los loros de la región. Desde entonces, esos loros salieron de la ignorancia por ese loro que un día se escapó. Es una historia hermosísima. Nunca se me olvidó. Esas historias me ayudaron mucho para que yo después fuera un lector, porque después, como ya es como el segundo secundaria, mi hermana Gloria, ella estudiaba en Panotla, Tlaxcala, y traía unas novelitas de Populibros, La Prensa era la editorial. Valían $1 los libros o $2, ¿no? Y llevó un libro que se llama La Virgen de los Cristeros, escrito por Fernando Robles. Es una novela encantadora. Y entonces llevó otro libro que se llamó Una Mexicana en la Revolución de España, luego El Combatiente del Pacífico y Las Vidas de las Hormigas, me acuerdo de Maeterlinck, y cosas así que fui leyendo. Eso despertó el amor por la lectura. Cuando acabé de leer La Virgen de los Cristeros, dije, yo voy a ser escritor. Y a los 16 años, en la revista Gaceta, que dirigía el maestro Rafael Briceño Padilla, en el número 2, publiqué mi primer artículo. Fue con fecha junio de 1968. Yo tenía 16 años. Escribí una cosa ya que si veo ahora los números los compro y los quemo porque tenía un poco de problemas de sintaxis, ¿no? Pero bueno, ahora ya lo puede uno diferir. Esa fue la manera en que yo me fui acercando. Primero fue por la oralidad, la voz de los mayores, las historias del Popol Vuh, la historia del Chilam Balam, y después, pues, el encuentro con los libros en la primaria y en la secundaria. A ver, maestro, y si nos recuerda esa anécdota que me contó del trabajo que le dio el maestro Briceño Padilla. Bueno, una tarde, ¿cómo me voy a incursionar en esto? Una tarde estábamos jugando en la calle 17x18 y en esa esquina el maestro Rafael Padilla vivía con su mamá, doña Busa, le decían a doña Busa, y su papá, un viejito muy encantador, ahí vivía. Entonces él salió y nosotros estábamos allá jugando canicas, allá que nos importaba, había llovido como el carajo, ¿no? Y entonces, como era una bajadita, entonces ahí no se queda el agua, no escurría, estábamos jugando canicas. Salió y empezó a buscar algo y me dijo, Miguel, porque me dice Miguel, ven para acá, me dijo. Me dice, aquí hay unos volantes y aquí hay un papel, entrégalos en estas direcciones, te voy a prestar la bicicleta. Si lo haces, me dijo, te voy a prestar 2 horas la bicicleta. Y yo dije, puta, la bicicleta, puta, es como tener coche, presumirle a la novia que también tienes, pues tienes. Y está bien, y fui y le entregué a fulanos, a los profesores que les invitaban para eso, ¿no? Regresé y ya le dije, ya firmaron todos, me dice, a ver, vio su reloj, tiene 2 horas. Y entonces empecé a dar vueltas por el pueblo. El pueblo tenía 1,500 habitantes, 1,600 habitantes. Tenía creo que 1, 2, 3 cuadras, 3 calles pavimentadas. Y lo demás era pues camino así de lodazales y se enyerbaba. Entonces el lío, ¿no? Entonces, van a ver, entonces ya entregué eso y ya me dijo, cuando entregué la bicicleta, le digo, bueno, hasta luego, muchas gracias. Me dijo, no, el día de la reunión vas a venir porque tú vas a tomar nota de lo que se haga en la reunión y vas a repartir los antojitos. Y como en mi casa comíamos frijol lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y otra vez lunes, martes, miércoles, jueves, pues una jodida. Y frijoles duros, cocidas con agua muy salitrosa. Y dije, antojito, pues yo voy por los antojitos, ¿qué me importa la reunión? Entonces fui a la reunión, tomé nota y después que a la hora de repartir los antojitos, mucho antes los habían entregado y yo previniendo, agarré, separé 12 taquitos, eran unos tacos muy ricos, y dos cocas de esas de traguito, ¿cómo se llama? Esas de las más chicas. Y dije, no, yo voy a separar porque estos van a comer, y con efecto, lo acabaron. Ya una vez que lo acabaron, se fueron a la junta, adiós.
Y me dijo Rafael, pues oye Miguel, yo estoy apenado, ¿no? Tocaron cochitos, le decíamos, taquitos, ¿no? Le dije, no, yo soy previsor. Allá arriba del estante, me subí con una silla, bajé los 12 y le dije, vamos a comerlo. Y él me dijo, no, cómelo tú. Puta, por primera vez comí yo 12 tacos, no sé cómo entraron, y 2 cocas de acuartita, puta, que a toda madre. Y así me fui interesando, porque en esa reunión empecé a oír que hablaban que de García Lorca, que de Machado, y para mí, ¿qué Machado y qué el carajo? Yo estaba viviendo la edad empezaba yo a empezar a vivir la edad de la hormona. Estaba yo más preocupado por la hormona que por la neurona. Ellos estaban por la neurona y yo estaba por la hormona, ¿no? y entonces, pues así, en el segundo número, escribí mi primer libro que se llama, el título es El caos de ahora, 2 puntos, y puse la incomprensibilidad cuando debía haber puesto la incomprensión. Así empecé. Muy bien, maestro. ¿Y cómo usted es maestro normalista, verdad? Sí, yo estudié, en mi pueblo habían 2 sopas. La de A ver. fideos se había acabado. Entonces no había más fideos o la otra palabra, ¿no? Ajá. Entonces, pero la de fideos se había acabado. O eras maestro, o eras maestro, o eras maestro. O si no, en una época, cuando yo tenía 12, antes de llegar a la secundaria, mi abuelo me estaba enseñando algunas cosas propias de nuestra cultura maya. Entonces, mi papá, que no le gustaban esas cosas, porque mi papá quería que fuera a la escuela. Mi abuelo quería que yo me quedara, fuera un campesino próspero, tuviera mi huerta, porque él tenía una huerta. Dice, no estudies eso, no, aquí te damos un terreno, haces tu huerta, con eso vives, y la escuela nada más lo único que va a hacer, que te vayas de aquí. Nosotros no queremos que te vayas de aquí, queremos que vivas aquí, que te quedas, que ames a la tierra y no a los libros, porque los libros producen pues un material de exportación como son los jóvenes, ¿no? De migración. Total, esa vez se impuso mi papá. Esa vez se impuso mi papá. Entonces yo protestaba. Y lo voy a decir si me están escuchando los muchachos. Claro, maestro. La etapa de la secundaria para mí fue muy difícil. Cuando salí del sexto año, mi promedio fue 6. Cuando salí de la secundaria, 6.2 o 6.3. Y cuando salí de la normal, lo tengo que decir con todo el respeto, porque tengo que ser respetuoso, saqué creo que 7 de promedio. Entonces fui muy mal estudiante. No me gustaba la escuela. En la primaria nos discriminaban, nos miraban mal los mestizos, nos pegaba la maestra cuando nos oían hablar maya ya en la escuela. Un día con mi amigo Laquín pasó lo siguiente. Laquín me quería decir algo y nos fuimos bajo una mata de choch, ahí que está ahí en una escuela primaria de un barrio. Y ahí me estaba diciendo en maya que me invitaba para que yo fuera a una ceremonia, la ceremonia del chachac, de la petición de lluvia. Y nos descubrieron unos bandidos ahí que estábamos hablando maya, fueron a acusar con la maestra ordenó que fuéramos delante de ella, ya terminó el recreo y nos puso allá a un lado de la pizarra. Y pues el ambiente se puso tenso porque todos estaban en silencio y ya sabían que a los que descubrían hablando la lengua, pues nos pegaban para que no labráramos ahí. Y entonces le preguntó a mi amigo Laquín, José, tú estabas hablando maya. Mi amigo volteó a ver a todos, después me volteó a ver a mí, cuando me volteó a ver a mí, vi que le temblaba la comisura de sus labios y le empezaban a salir sus lágrimas. Tenía el pelo así revuelto como si el pelo de zanate, como el mío. Y, y volteó a ver a la maestra y la maestra le volvió a insistir, tú estabas hablando en maya, y él se puso nervioso y dijo, ¡ma! Y dijo no, y lo dijo. Se había acusado mi amigo. La maestra mandó traer una regla y con esa regla le pegó y le dijo, toma, para que no se te olvide que aquí no se habla el maya. Y a mí no me pegó. Yo no sé si la asusté porque está yo feo o estoy feo. A mí no me pegó. Cuando salimos de la escuela, ayer saliendo de la escuela, me dijo mi amigo, yo ya no regreso a la escuela. Tú algo debes tener, algún amuleto, porque a ti no te pegó. Y yo no regreso a la escuela. Y nunca más mi amigo volvió a la escuela. Y eso me dolió mucho, porque yo también no quise volver y me dijo mi papá, no, vas de aquí, te doy de cintarazos. Y en aquel entonces nos daban de cintarazos, chancletazos, lo que hubiera ya.
creo que era la psicología, que ahora que el chamaco no quiere, llévelo al psicólogo, está mal de la cabeza, ¿qué va a estar mal? El cinturón, con eso se resuelve. Y, pues, ahora está la Comisión Nacional de Protección a los Niños, ahí está, que produce políticos rateros, asesinos, criminales, porque les faltó esos correctivos que nos dieron en la escuela primaria cuando nosotros éramos pequeños. Eran correctivos no muy violentos, porque pues, una nalgada, dos, tres cinturonazos no te matan, no. Eso, claro, ahora es violencia, ahora es bullying, pues ni modo, son las épocas y uno tiene que ser respetuoso. Eso ocurrió. Muy, muy bien, maestro. Entonces, y luego ya como maestro, ¿qué pasó? ¿Cómo Mira, con ese bagaje lector que llevaba, cómo se enfrenta a sus alumnos? ¿Cómo fue ese encuentro? mira, te voy a decir, yo fui maestro a fuerza. No fui un maestro por vocación. Lo tengo que decir. Mi hermana Gloria, Margarita, Rosario, han ejercido el magisterio con esa espiritualidad y ese misticismo del maestro. Yo sabes cómo empecé a amar la vocación cuando me fui al desierto de Saltillo. Cuando tenía que trabajar en la mañana, trabajar en la tarde y dar clases a los papás de los niños en las noches, de 7 a 9 de la noche, en el ejido de Santa Rita, municipio de Saltillo. Yo daba clases a los adultos. En la mañana le daba a los de primero, segundo y tercero. En la tarde, cuarto, quinto y sexto. Era yo casi rector de la escuela primaria Manuel Acuña, donde yo empecé a dar clases por primera vez en Saltillo. Fue un encuentro muy hermoso. Allí empecé a escribir ese poema que dice Inyun, utiala kansken mak abeta glushita, ichiluche in ahkambal titakanes, que quiere decir, Señor, Señor, no necesitas ser adulto para enseñar. Oculto en la sutil sonrisa de mi alumno, estás tú. Excelente, maestro. Y entonces, maestro, ahí como en esa brega, en ese enfrentamiento con la realidad que no nos las enseñan en la normal, inicia su labor como maestro. Y de Sí, ahí, de ahí me cambié a los 2 años, bueno, hubo otros incidentes, pero no vale la pena. De ahí me cambié al Estado de México. Me fui a trabajar a San Juanico, ahí donde fue la explosión en 1980 y tantos, ¿no? Había una terminal, creo que de petróleos y hubo un estallido ahí en San Juan, Ixhuatepec. Esa colonia está colindando con el Distrito Federal, pertenece al municipio de Tlalnepantla. Uno va a Indios Verdes, subes y cuando bajas, ya ahí está cuando bajas ya es San Juanico. Ahí trabajé. Me recuerdo que el primer grupo que me dieron era de tercer año y me gustó ese grupo. Éramos 24 maestros ahí, después de ser maestro todos los grupos, me dieron un grupo de tercer año. Ahí estuve con ellos un tiempo. Estuve en San Juan, en la escuela Abundio Gómez de San Juan, Ixhuatepec. Después me cambié a, a Chapingo. Me fui porque quería yo estudiar, tener estudios universitarios y llené los requisitos y Chapingo me admitió como alumno especial. Y entonces yo estudiaba en la mañana y trabajaba en la tarde. Trabajaba en Chapingo, ahí frente a Chapingo, que nada más es atravesar ¿cómo se llama? La carretera. Y ese fue ese paso que me hizo justamente pasar de Saltillo a San Juan Ixhuatepec. Después de San Juan Ixhuatepec me fui a, ¿cómo se llama? A Texcoco, al municipio de Texcoco, porque Chapingo está cerca de Texcoco. Y de ahí me fui a Quintana Roo. ajá, De ahí me fui a Quintana Roo. Y en Quintana Roo ya como llegué como ingeniero agrónomo, ya había estudiado una especialidad en pedagogía. Por cierto, me gustó mucho su especialidad. Ahí valoré aún más el ejercicio del magisterio. Leí 2 libros que escribió Paulo Freire, La educación como práctica de la libertad y pedagogía del oprimido. Eso ayudó mucho a que yo también tuviera una conciencia de clase y
y quisiera más la vocación, quisiera más el magisterio, porque ya entonces ya uno ama su trabajo. Cuando amas tu trabajo, no es trabajo, sino es diversión. Cuando vas a fuerza, es trabajo y es maldición. ¿Y cuándo empieza usted? Bueno, ya nos dijo, pero ¿cuándo nace el poeta, maestro? ¿Cuándo empieza a surgir el deseo de escribir poesía? Pues mira, yo escribía poesías cuando estaba en la primaria. Una vez una amiga estaba enamorada de un muchacho ahí, de un muchacho, no voy a decir los nombres porque todavía viven, son respetables familias, ¿no? Bueno, Perfecto. complicadas cosas, ¿no? Entonces una muchacha de cuarto año me decía, oye, entrégale mi cartita a X, no voy a decir el nombre, ¿no? A X, ¿no? Entonces yo le entrega su cartita y la veía, él también lo leía. Está bien, Miguel, me decía, pues no, mira, deja ver y empecé a escribir unos poemitas allá y le gustaron. Ay, mira, está bonito, se lo regalo a fulano y se le daba yo al fulano y el fulano, como no le había despertado la hormona, le daba igual. Me dice, definitivamente la muchacha me dijo, yo creo que estoy enamorada de ti, que escribes bonito. Pero yo no estaba enamorado de ella, ¿no? Claro, Ese claro. es el detalle. Ahí me acuerdo de esos detalles. Luego en la secundaria, una muchachita me dijo, oye, Miguel, este, me dijo, yo estoy enamorada de ti. Ah, está bien, le dije. Que sí, cabrón, uno está en lo suyo, ¿no? Y me dice, me gusta la poesía. Y entonces le escribí un poema ahí, un poemita ahí, pero como yo era muy amigo de ella, no más que no era amigo de ella, le escribí un poemita, le gustó. Ah, está bonito. Pues mira, así empecé desde la primaria, con unos poemitas por ahí, en la secundaria, y en la normal, una vez me castigaron por una cosa que no debía haber hecho, que yo también lo repruebo, me castigaron y como castigo me mandaron por las tardes a la biblioteca municipal. Y en las mañanas mi papá, para que yo no anduviera ahí de cabrón, por decirlo así, me mandó a hacer albañil, a romper piedras, a pegar piedras, a subir la mezcla pues es pesado para techar las casas. No, hombre, a caballo, terriblemente cansado. Luego tenía que ir a la biblioteca me estaba yo durmiendo. Recuerdo que el primer libro que me dio don Gonzalo Baeza, me dijo, lee este libro, está la historia de tu pueblo, me dio el Códice Calquiní. Yo lo revisé, que agarré, le di la vuelta, lo tiré, ¿sabe qué? No me gusta, le dije, se lo dije. Entonces él sacó un libro de la colección de Nuestra América, de José Martí. Me dio el primer tomo de Nuestra América, son 15 tomos. Y me acuerdo que Martí pues escribe muy bonito, Martí escribe una prosa poética preciosa. Y ahí leí que en un pasaje que decía, cree el indio que el mundo es lo que ve más allá de sus narices. Y no, el mundo es más amplio. Algo así dice José Martí. Y empecé a leer a José Martí. Después el maestro me dio un libro que se llama Ariel de José Rodó, de Rodó. Y lo leí y me preguntó, y por ese tiempo fue cuando llegaron los libros a mi casa, El combatiente del Pacífico, una mexicana en la Revolución de España, de Sierra Orrel, y La Virgen de los Cristeros, y otros libros. Yo veía que, bueno, y claro, en nosotros leíamos allá ahí donde estaba a un lado del Cinema Mar Carvajal, había una tiendita ahí, que de un hermano del propietario del carnaval, del cinema, me acuerdo cómo le decían, pero eso me voy a acordar, rentaba que leyéramos Tomahawk, que leyéramos ¿cómo se llama? Pues las revistas esas de El Historietas. Santo, las historietas esas, ¿no? Y en la iglesia leíamos ¿cómo se llama? Leíamos Vidas Ejemplares. Como o hacías deporte y te ibas a la iglesia, era la diversión. Meterte a la fe, hacer un poco de deporte y era lo único que había, no había más. Por eso cuando leí La Virgen de los Cristeros, yo ya estaba yo grandecito y iba yo a la iglesia, a misa y todo lo que no dejo de ir, de hacerlo cuando puedo, porque es importante que el hombre tenga alguna creencia. Primero que crea en él, es lo más importante, que creas en ti mismo. Bueno, y así fue todo esto.
Ok, maestro. ¿Cuál es el primer libro que usted escribe, maestro? ¿Cuál es el primer libro que le publican y que usted dice, ya soy escritor? No, A ver, cuente. yo cometí muchos errores. A ver. Yo hablaba, fíjate, el maya que se habla en la península de Yucatán, dice Briceño Ochel que hay 5 variantes muy importantes. Pareciera que todos nos entendemos. Sí, es cierto, Vishaniquech, Macaol, Catanicmaya, Cochanal, todas esas locuciones propias, pues están ahí, ¿no? Sin embargo, ¿cómo decirte? Cometí muchos errores porque no estaba seguro cuando escribí El abuelo Gregorio en maya, no estaba seguro si estaba bien. Entonces le pedí a varias personas que me ayudasen y me dieran una versión de cómo sería la historia que estaba escribiendo, y les di a ellos la versión en español y ellos me mandaron la versión en maya. Pero como eran indistintas las variantes, pues enredó todo y lo publico. No está mal lo que la primera publicación que hice, que se llama Secretos del Abuelo, me lo publicó la UNAM, pero pudo haber estado mejor si yo no hubiera estado inseguro, que no está inseguro de que si así era o no era. Algunos ahora dicen que ese libro yo no lo escribí. El libro finalmente yo ya tenía mi versión, pero en la versión de ¿cómo decir? En la versión de nuestra variante dialectal, que yo no estaba muy seguro. Y ha ayudado mucho la crítica que me han hecho, primero con el propósito de joderme, que no lo han logrado, porque yo sé que ese libro, inicialmente en su primera edición, tiene defectos y tiene fallas. Y uno tiene que asumirlo, ¿no? Tiene uno que asumirlo. Posteriormente, la hermana de ¿cómo se llama? Pacheco, ¿cómo se llama el poeta de Pacheco? Emilio Pacheco. José Emilio Pacheco. Ajá. Llega a una dirección de cultura aquí, en ese entonces, en el Conaculta, creo que era Conaculta, y me dice, Laura Emilia se llama, me dice, oye Jorge, ya leí Secretos del Abuelo, ¿por qué no lo hacemos para una versión de niños? Entonces dije, yo entonces ya había empezado a estudiar y todo ese lío, dije, no, ahora yo lo hago, las versiones anteriores ya no funcionan. ¿Por qué? Porque ya había estado recuperando la lengua, yendo a las comunidades lejanas de la ciudad y oír a las personas que totalmente hablan en maya, no tienen ningún préstamo al español. Eso me ayudó con el maya que yo había aprendido a reforzar y localizar las marcas de oralidad que tienen las lenguas cuando no están muy influenciadas por la lengua dominante. Entonces, en el segunda, la primera versión que hacemos de ese libro, que le cambiamos de nombre, se llama El abuelo Gregorio, un sabio maya. Esa parte yo la escribí. Siente que no la felicito. Yo la escribí, me explico. Te va a borrar. Entonces, pero después publiqué un libro que ganó un concurso, pero ese libro estaba mal, el manuscrito estaba mal, porque yo tenía otro manuscrito ya mejorado. Sin embargo, ganó ese, y yo quise reescribirlo, corregirlo, pero me dijeron, así ganó, así se publica. Y ese libro se llama Lágrimas de Oro y tiene muchos defectos en maya, que no en español. Entonces, tiene uno que asumir que en el proceso de escritura, en el proceso de recuperación de la lengua, comete uno muchas imprudencias. Yo fui uno de ellos. Y a las nuevas generaciones, cuando les enseñamos, les decimos que no hagan lo que nosotros, por querer publicar de inmediato, cometemos errores. Que sea la mesura, que sea la prudencia la que guíe a las personas a hacer una publicación. Yo llegué haciendo tropezones. Afortunadamente, los que me criticaron, y yo se los agradezco mucho, muchísimo,
Eso me influyó para que yo fuera a estudiar en la Escuela Nacional de Antropología e Historia Lingüística. Y entonces en el primer semestre llevábamos materias que tenían que ver con gramática española, gramática maya. En el siguiente semestre volvimos a ver gramática española, gramática maya. Después vi sintaxis, morfosintaxis, tanto en español como en maya, y dije, oh, voy a revisar lo que he escrito, y le encontré todo lo que encuentras después que ya te has metido en esas disciplinas que te permiten escribir con corrección, con claridad, con sencillez. Eso es una de las cuestiones básicas que viene en el abuelo Gregorio, que viene con un lenguaje sencillo y coloquial. ¿Y cómo nace el libro, maestro? ¿Cómo nace Bueno, libro? vas a ver, un día estaba yo trabajando, se estableció un convenio entre el Centro de Estudios Mayas del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y el gobierno de Quintana Roo. Entonces me invitaron a que yo tradujera el Chilam Balam de Tusi, que estaba muy deteriorado, por cierto. Entonces era un documento que estaba ahí, pero había que traducirlo, y ellos querían que fuera un hablante de la lengua, y yo lo soy, porque a pesar de que ahora, después de un concurso en donde declaramos desierto allá en Yucatán, porque no había, de acuerdo a lo que decía la convocatoria de ese concurso de cuento corto bilingüe, decía, decía dos aspectos, decía, criterios para la selección de 3 premios, ¿no? Uno, ¿cómo se llama? Manejo, como decía, tenía que ver con un manejo escrupuloso de lenguaje, ¿no? Pulcritud en el lenguaje. Eso es lo que decía el primer criterio. El segundo, que se usaran los recursos estilísticos, que hubiera recursos literarios. Y un tercero que estaba implícito, porque es cuento corto, y el cuento, pues hay que definir qué es un cuento, ¿no? Revisamos 13 trabajos, otra persona y yo, y no encontramos, pues, un relato que reuniera las características que nos decía la convocatoria. La convocatoria no nosotros lo escribimos. Nosotros teníamos que ceñirnos a lo que dice la convocatoria, ¿no? Y eso, cuando declaramos desierto, despertó ámpulas allá, se molestaron los escritores, dijeron que porque éramos campechanos los dos y les teníamos coraje a los yucatecos. Y en esto de calificar y evaluar un trabajo, no hay paisanaje, hay criterios de estética. Muy bien, maestro. Pero regresando al nacimiento, al origen del libro del abuelo. Bueno, entonces una tarde estoy escribiendo solo ahí en un cubículo amplio que me habían dado para escribir. Y estaba escribiendo, yo había cansado de estar traduciendo esa parte, el caballo del diablo, que es un cuento que viene dentro del Chilambalam de Tusic. Yo traducido, ya había cansado porque, a ver, y lo otro. Y de pronto lo dejé a un lado, y unos apuntes que yo tenía ni se llamaba siquiera el abuelo Gregorio, de unos relatos que yo estaba recuperando del maya al español. Lo tenía yo allí, dije, bueno, me entretengo aquí, me cansó esto, hago esto. Y lo empecé a traducir del maya al español, solito en una computadora, pero de pronto sentí que había alguien atrás de mí. Volteé a ver y estaba la directora del instituto, no del instituto, la directora, no, la coordinadora del Centro de Estudios Mayas, y estaba viendo lo que yo estaba haciendo. Y me dijo, ese fragmento está muy bonito, Jorge. Cuando termines de hacer ese trabajo, pásamelo. Y le dije, son 52 hojas, porque es lo que había yo estado transcribiendo. Y entonces, pero te voy a pasar este pasaje que es de 8 o 9 páginas. Agarré, lo terminé y le di a ella la versión en español. Y a mí me olvidé y seguí haciendo las traducciones, yo tenía eso. Y un día me mandó llamar a su oficina, me dijo, fíjate que ese relato que me dijiste, que me diste, que se llama La prueba del aire, la prueba del sueño, le gustó mucho a la directora del
del Centro de Estudios del Instituto de Investigaciones Filológicas, se lo mostré. Y me dijo que próximamente en Casa LAM vamos a hablar sobre precisamente de mitologías y cosas de ese carácter, y la directora te invita que después de que hagamos las ponencias tú leas tu texto. Ah, bueno, pues agarré y fui a ese evento, y los ponentes hablaron, pues científicos, son científicos sociales, ¿no? Que la mitología aquí, que fue y que vino. Y después dijeron, bueno, pues una versión de un relato que tiene que ver con la mitología, lo va a leer Jorge Coco. Lo leí, y después a mí me dio pena porque la gente preguntaba más por el texto literario que por los otros. Entonces hasta me dijeron, oye, ¿no tienes un libro? Le dije, no, son 12 páginas, es un relato. Se trataba del relato La prueba del aire, la prueba del suelo, Utalal-Huayac, así se dice en maya. Y hicieron como 30 copias y se lo repartieron al público. Fíjate de mi ingenuidad. Yo no le había registrado ante derechos de autor, cualquiera lo pudo haber registrado y era de él, ¿no? Claro. Entre las personas que estaban ahí estaba Alfonso Dalal, que era director de la revista Universidad. Entonces, él me habló un día y me dijo, don Jorge, nos gusta mucho su texto, nos permite publicarlo en las páginas de la revista de la universidad. Yo entré con el pie derecho. No tuve dificultades. Entonces, ya lo publicaron en la revista Universidad. Entonces me decían, oye, no te sientes bien, es que no cualquiera escribe. Ya, pues mira, yo me siento igual. ¿Para qué? No, lo publicaron y ya. Entonces me dijo un día la directora, la coordinadora del Centro de Estudios Mayas, me dice, oye, ¿por qué no escribes muchas historias y haces un libro? Aquí te lo publicamos. Entonces fue cuando todos mis apuntes, le hablé, cuando fui a Calquini, había una libreta donde tenía apuntes de lo que yo había anotado cuando hacíamos ceremonias, rituales con mi abuelo allá en la huerta o en el monte, y le di forma a 6 relatos que según un autor, un crítico literario de origen colombiano, pero que trabaja en Mérida, en la Universidad de Yucatán, dice, Jorge nos quiso tomar el pelo. Este conjunto de relatos es una novela corta para adolescentes. De eso es El abuelo Gregorio, o Secretos del abuelo, que es un conjunto de relatos, es una novela corta, escrito para pubertos y para adolescentes. Ese es el público para el cual yo escribí sin darme cuenta. Ya cuando me di cuenta, entonces ahora sí escribo, ya intencionalmente, para pubertos o para adolescentes. Así nace el primer texto y me lo publica la UNAM. Cuando terminé el texto, me dice Ana Luisa Izquierdo y de la Cueva, me dice, oye Jorge, pero para que te lo publicamos aquí tienen que dictaminarlo. Y luego va a durar 2 años porque hay una cola ya para los que publican, y si hay dinero o no hay dinero, conforme cae el dinero, el etiquetado para publicación, lo tienen que dictaminar. Está bueno, yo le entregué el texto y me olvidé del caso. Yo un día regresé, pasando por la dirección de ahí, me dice, oye Jorge, fíjate que mandamos dictaminar tu texto. Lo va a dictaminar el doctor Miguel León Portilla. Lo va a dictaminar Jorge de la Serna, que trabajaba ahí en el instituto. Ya murió, bueno, los dos han muerto en el instituto. Y lo va a dictaminar otra persona, que es un invitado que tenemos aquí en el instituto. Ah, bueno. Karl Lenkerdorf, que estudió mucho a los tojolabales y que varios libros tiene filosofía para tojolabal, tiene hombres verdaderos, un sabio. Y dije, entonces, empecé a rascarme la cabeza, ¿será que lo publican? ¿Será que pase o no pase? Me dijo ella que cuando Miguel León Portilla le entregaron el manuscrito, dijo, si me gustan las primeras 5 páginas, lo dictamino y si me animo, les escribo el prólogo. Si no me gustan ese libro después de 5 páginas, ni vuelvan a preguntar por él. Pues sí, pasaron 3 meses, los otros 2 ya habían mandado su dictamen y el doctor León Portilla
no había mandado su dictamen. Y me dijo un día que pasé a ver y pregunté a la coordinadora, oye, ¿qué ha habido ya habían pasado como 8 meses, ¿y qué ha habido de mi texto? Dice, no, el doctor Lemportilla no mandó, no dictaminó porque dijo esto. Pues yo lo di por perdido, ¿no? Ya, pues ya ni modo. Un día estaba yo en mi casa y me habló la coordinadora y me dijo, Jorge, tienes una suerte, te voy a dar una buena noticia. ¿Y cuál es? El doctor León Portilla no solo dictaminó tu libro, sino escribió el prólogo. Así de ese tamaño. Oiga, maestro, y ese abuelo que usted tuvo, que le mostró todo eso, a su vez recibió todas las enseñanzas de su padre, me imagino, ¿no? Él me dijo que esas historias venían caminando 11 generaciones. No he escrito todas, ¿eh? No he Ajá. escrito todas. Tengo, ahora que estaba escribiendo, tengo, por ejemplo, el collar de 9 nudos, que es un texto muy bello, que también procede de la oralidad. Es muy bello porque se trata de una persona que sueña, que ronca mucho, y entonces su mujer ya no lo soporta. Primero, pues claro, mientras había se movía ¿cómo se llama? La hormona de los dos, pues si ronca o no, después de aquello se queda uno bien dormido, ¿no? Y a ella no le importaba, pero pues pasó el tiempo y el hombre ronca, y roncaba como si estuviera tirando un cedro, pues, ra, 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 y no lo soportaba. Y entonces, pues roncamos a veces muy fuerte, pareciera que estuviéramos en un aserradero. Puta, yo Claro. recuerdo allá en casa de mi tío, cuando dormíamos en una casa donde dormíamos todos, puta, parecía un aserradero, roncaba uno aquí, roncaba el otro aquí, puta madre, y dije, cuando despertó ya a medianoche, dije, puta, estoy en un aserradero, ¿no? Claro, maestro. Entonces, este cuento trata de una persona, una mujer que tiene a su marido que ronca mucho, y va a haber un chamán, un curandero allá en Cucholoche. Ahí había mucho. Hay Cuchuros que es Yucatán, pero de Calquini se va uno por una vereda y llega, luego no. Entonces fue a Cucholoche y le dice ¿cómo se llama? El curandero, bueno, eso tienes un problema. Sí, ¿y quieres a tu marido? Pues sí, lo quiero mucho, pero ya lo estoy dejando de querer porque ronca mucho y no me deja dormir. Y cuando ronca se estremece hasta la hamaca y parece que se va a caer el techo de palma. Pues roncaba mucho este cabrón, perdón, dije una palabra en alemán. entonces, entonces le dice el señor, mira, vas a comprar una cinta delgadita allá en el mercado, donde venden una cinta delgadita, una cinta de color rojo. Y entonces, en luna nueva, le dijo, no está muy oscuro, 13 días después de la luna llena, va a estar pendiente, se va a acostar tu marido, ¿no? Y de inmediato ronca. No, se duerme tranquilo, de pronto, inusitadamente empieza a roncar. El primer ronquido vas a hacer un nudo. Y vas a hacer 9 nudos. Con el último ronquido 9, el último nudo, cierras el círculo. Lo vas a ir a tirar allá en el monte, pero cuando vayas a ir a tirarlo, no vas a llevar tus prendas íntimas, por favor. Así le dijo, lo digo con mucho respeto. Entonces, la mujer, pues ella quería que dejara de roncar, aquel quería al hombre, pero pues roncaba mucho. Entonces, esperó la luna nueva, esperó que su marido se durmiera. Le dijeron, le vas a dar este té, un té para que se duerma temprano. Y un hieros, ¿no? Entonces, no lo dijo, porque no, es uno prudente. Entonces, le da el té, el hombre se duerme y la mujer lo vela. En el momento en que da el primer ronquido, hace el primer nudo, el segundo nudo, el tercer nudo, el cuarto, hasta que llegaron 9. Y después el hombre, como estaba tan dormido profundamente, pues ella salió, porque recuerden que la luna nueva está muy oscura las noches. Y había caído un aguacero esa vez. Y la mujer librando charcos y la madre sin zapatos, porque en esa época, ¿quién va a tener zapatos? Si yo no tuve zapatos, yo alpargatas tuve cuando estaba chamaco, no llegábamos para eso. Pero bueno, la mujer se va al monte, en donde más o menos dio a entender, tiró el collar de los 9 nudos y se regresó a su casa. Pues las primeras 3 noches el hombre no roncó.
pero en la cuarta noche vuelve a oír el ronquido. ¿Y ahora qué pasa? Si yo le dejé en pago al curandero mi anillo de bodas, porque pues, la gente está, bueno, no tiene dinero, ¿no? Y entonces, y volví a roncar, y ¿qué pasó? Que no funcionó esto. Entonces, pues, una noche, dice, pues, voy a prender la luz, aunque mi marido me regañe y vuelvo despierto. Pues, resulta que prende la luz y ciertamente su marido dormía en una hamaca cerca de la puerta a la salida al patio y el perro dormía pegado a la puerta. Y la mujer va descubriendo que no es el marido el que estaba roncando, sino era el perro que la siguió. Entonces, el perro era el que roncaba. Descubrió ella que era el perro. El perro lo amarraron en el fondo del patio y dicen que hasta la fecha oyen los ronquidos del perro. Es un relato hermosísimo, ¿no? Claro, yo le puse el lenguaje literario, la atmósfera. Es uno entre otros relatos que voy a publicar en un libro. No sé cómo le voy a llamar, es lo de menos, no me interesa el título. Estoy afinando que quede mejor en maya, con sus giros idiomáticos, con sus locuciones, porque eso son las marcas de la oralidad que debe tener un relato en maya. Ok, maestro. Maestro, ¿y la poesía? ¿Cómo inicia usted escribiendo poesía? Estamos hablando de los relatos, con esa gran carga poética que traen por la herencia maya, pero ¿cómo dice usted voy a hacer poesías ahora ya no las escolares, sino serias, entre comillas? Pues ¿Qué te nos voy a puede decir, contar? yo poemas de amor acabo de escribir uno. Y Ajá, no quiere decir que no me interese el amor. Para escribir poesía por amor, uno tiene que superar las canciones hermosas de los Panchos ajá. y otras poesías de amor, como 20 poemas de amor y una canción desesperada y otras, ¿no? Para escribir sobre amor tienes que superar todo lo que se ha escrito sobre el amor. Uh-huh. Entonces yo por eso ese tema no lo toco porque no es que yo no ame, pues claro que amé, me amaron, me engañé, me engañaron, todo ese lío que pasa en la vida, ¿no? Claro. Entonces, ¿quién? Ahorita voy. Haz un corte, comenta, me están tocando la puerta. Adelante, maestro, adelante. Haz un comentario, es que voy a... Bien, le damos un tiempecito a nuestro invitado y vamos preparando las preguntas. Les doy las gracias a todos los que nos acompañan hoy, a todos los amigos de los planteles de Balancán, de Huimanguillo, los colegios de bachilleres, los CECITE que también están hoy con nosotros, agradecidos, y pueden preguntarle al maestro Miguel lo que lo que ustedes consideren de acuerdo a las lecturas que hicieron de sus libros. Ya listo. Bueno, Vamos a traer los tamales que acaban de traerme. ya llegaron los tamales. Qué pena que no nos puede invitar, hombre. Pero bueno, Hombre, adelante, maestro, continúen. ¿qué está yo hablando? ¿Sobre qué está yo hablando? La poesía, su Ah, creación bueno, poética. mire, el primer poema que yo escribí, lo empecé a escribir en el desierto de Saltillo, y es La casa de tu alma. Así se llama Un águila pichá. El primer cuarteto, ni siquiera el cuarteto, los primeros 3 renglones, dice, tu idioma es la casa de tu alma, allá viven tus padres y tus abuelos, en esa casa milenaria, hogar de tus recuerdos. Le dice el señor, mira, vas a comprar una cinta delgadita allá, ahí en el mercado, donde ve una cinta abuelos, en esa casa milenaria, hogar de tus recuerdos.
Parece que el maestro Miguel tuvo problemas con la red. Esperemos un tantito que vuelva a entrar. Ahorita nos vamos a comunicar con él. Vamos a hacer tiempo, vamos a esperar que el maestro aparezca, regrese. Parece que su conexión tuvo una falla. Vamos a hacer tiempo, vamos a esperar que el maestro aparezca, regrese. Parece que su conexión. Bienvenido, maestro. ¿Me oye? O sea, No, ya se oye perfectamente. perdón, algo moví aquí, ya ve que pues es tecnología de hombre blanco y no es de indios. Algo moví aquí que seguramente se desconectó. Le vamos a pedir al auditorio que nos disculpe por pues, el no tener la pericia de manejar esta tecnología del hombre blanco. Entonces, Ah, pues uno Yo quería, entre otras cosas, pues decirle al público un poema, porque ya hemos platicado, seguramente muchos tenían expectativas. Ya ve que pues es tecnología de hombre blanco y no de indios. Algo moví aquí. Entonces, adelante, maestro, adelante. yo les voy a decir ahora completo el poema, ese que estábamos hablando, el primer poema que escribo. Lo empecé a escribir en el Desierto Saltillo, lo me comer aquí, finalmente lo terminé en Quintana Roo. A ver, a pulir, ¿no?
Y todavía así tenía un error en un verbo y lo tuve que corregir cuando estudié ya lingüística en la ENA. Entonces vi que el verbo no estaba mal, este era un error, el verbo, entonces tuve que corregirlo. Ya tiene en 2018, le hice la corrección. Y dice el poema así. Es el poema más traducido que yo tengo. Lo tengo traducido a 87 lenguas. 87 lenguas lo tengo traducido. 21 ¿cómo se llama? De febrero, la UNESCO lo pone como en su página ese día. Y el texto fueron palabras más, palabras menos que yo oí de mi abuelo y lo traspuse con la carga poética de que debe tener. Las ideas son ellas, son las de los mayores. ¿No? Yo no tengo nada de mérito en esto, se lo quiero decir. Dice así, Unahilapishan. Atane Unahilapishan, tu menti kushana latzilo. Te uchben ni natu shkuka salakahtalil, tikupata latan. Lebetikema wokol ukimil awinklil, misha wokol ukimil apishan. Awinklile mantats upatal ichuyichapalal, apishane mantats ulembal ichuyich shushil eko. La casa de tu alma. Tu idioma es la casa de tu alma. Allá viven tus padres y tus abuelos. En esa casa milenaria, hogar de tus recuerdos, permanece tu palabra. Por eso, no llores la muerte de tu cuerpo, ni llores la muerte de tu alma. Tu cuerpo permanece en el rostro de tus hijos. Tu alma eternece en el fulgor de las estrellas. Tu alma eternece en el fulgor de las estrellas. Ese fue el primer poema que yo escribí. Muy bonito, maestro, si es que se le puede llamar así a un poema. Si bien es cierto, no habla de ese amor de pareja, sí es amorosísimo, es un poema amoroso, no a la mujer, pero sí a la lengua, a lo que hablamos y todo lo que encierra, ¿no? Porque estamos hechos de palabras, se dice. Entonces, sí, se me hace un poema harto tierno, harto amoroso, con todo, y que usted me diga que del amor ya todo se dijo. Hace poco me enamoré, porque qué padre, Ajá, brincó por allá un par de hormonas que me quedaban. ajá, No es cierto. Entonces encontré una musa, ajá. que era una buena moza, una musa, y a ella sí, después de años de no tratar el asunto del amor, a ella le escribí los últimos poemas con la técnica, ahora sí, después de estudiar a Isabel Paraíso, a Tomás Navarro, Tomás, a todo el sistema métrico español, porque es importante, y eso me permitió volver a mi lengua y descubrir las tonalidades, descubrir los ritmos fuertes que tiene el maya. Por ejemplo, tú tienes una palabra que dice tumben, 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 que quiere decir nuevo, 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 pero tiene más sonoridad de maya, tumben, 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 ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas, cuando uno
Parece que siguen las fallas con nuestro invitado. Vamos a esperar unos momentos para ver si lo recuperamos. Esperemos que regrese para ya despedirnos. Pero mientras eso pasa, yo quisiera compartirles unos fragmentos Esperemos que el maestro se aparezca. Porque como dice él, esto es para el hombre blanco. Pero bueno, mientras el maestro viene, yo quisiera compartirles a ustedes unos fragmentos de su obra. Este se llama El poder de un grano de maíz. Dice así: en aquellos tiempos, cuando escuchar relatos y cuentos de la voz de nuestros mayores era el pasatiempo favorito de los niños, supe de la existencia de personajes, animales y lugares insospechados. En esos días, y a falta de libros y revistas ilustradas, hacíamos esfuerzos para llevar a nuestras cabecitas duras las imágenes de todas estas maravillas descritas en las narraciones. Así, la primera imagen que tuve de un río era la de una quieta, enorme y ondulante serpiente de agua. Me está llamando el maestro, ahorita le contesto. Dígame, maestro. Otra vez sucedió lo mismo, desapareció usted de la... Órale, pues, éntrele, maestro, lo esperamos. Así, la primera imagen que tuve de un río era la de una quieta, enorme y ondulante serpiente de agua. Y apenas podía creer y meterme en la cabeza que el avión era como un pájaro de metal rugiendo mientras volaba y volaba cerca de las nubes. Me preguntaba, y a veces nos preguntábamos los niños de esa época, ¿por qué los aviones, siendo tan pesados, no caen a la tierra? En ocasiones, los cruces de las calles, sitio preferido para amigos y vecinos, con quienes jugaba el trompo y a las escondidas, eran lugares donde en improvisados asientos de piedra nos reuníamos para escuchar aquellos fantásticos relatos de la infancia. Jugar en las calles atrapando mariposas blancas, amarillas, verdes o cafés con manchitas negras, ir a la escuela para aprender las enseñanzas dictadas por los maestros, salir de compras al mercado principal o a la tienda de los barrios, acudir al catecismo y a las misas que en esos tiempos se celebraban en latín y platicar con los amigos en la plaza del pueblo, fueron acontecimientos que me permitieron escuchar a gran cantidad de narradores. Pero nunca conocí a nadie superior en el arte de contar cuentos como mi abuelo Gregorio, padre de mi madre, a quien mis tíos llamaban Lin. ¿Quién sabe qué extraño encantamiento tenía? Pues siempre nos mantuvo atrapados con sus palabras o sus gestos durante los momentos en que nos relataba historias increíbles. Él, mi abuelo, sí sabía contarnos cuentos. Un día, cuando me encontraba dentro de una cueva a la que acudíamos para enhebrar tejidos de palma de guano en compañía de mis primos, hijos de mi tía Ramona y de mi tío Gonzalo, le pregunté, abuelo, ya apareció el maestro ya. Bueno, ya recibimos al maestro. Listo. Va. Eso, maestro.
Caray, ¿cómo, cómo sufre uno con estas cosas? Y perdón, hay que decirle al público que nos disculpe por poder, ya ve. Claro que sí, maestro. Adelante, no se preocupe. ¿De qué está yo hablando? Ahora sí hasta olvidó que lo que está yo... Estaba hablando acerca de su poesía. Bueno, y entonces empecé a escribir poesía. Voy a leer, es uno en maya. Este Ajá. se llama Chibaltane, que quiere decir el linaje de la palabra. Y les voy a leer, voy a tratar de leerlo todo, porque bueno, voy a leerles un pedacito. Dice así: Beichahaktane he bishukayil uchbekikel. Okha chibalob kuyahal ichupekha kushimbal. Anilo ukiki bok kashahaob. Yichkinile takan tutanil tunich. Beichahaktane uyal sasil. Cho kan sasilob. Ta sebil kuputzul. Ichuno humil tunich. Tanu lubulo bei sasil kinil. Beichahaktane yot el tushku kuankil ukaba sasil. Ul ken ut onkina kuba kulalik hatsuts pepenob. Pik sas ku hayab kuba ichu wayak yeb. Yich hatsuts oknahkin okol chaktak yetel kankantak hobon tukanale. Uchankayil humpel mase kuyakuntintanik shunil kinil juntul tzib mishbikin kushulik kustal. Y dice así en español: sea la palabra canto de la sangre antigua, río de linajes en despierta turbulencia, voces de lluvias olorosas, rostro del tiempo colgado en el lenguaje de una roca. Repito, rostro del tiempo grabado en el lenguaje de la roca. Sea la palabra hija de la luz, serpiente azul de luces en fugaz escapatoria, estruendo de piedras derrumbándose en hebras de cristal mientras llueve. Sea la palabra piel en donde anide el nombre de la luz, cántaro que al inclinarse derrame mariposas, alba desperezándose en el sueño de la niebla, ojos del ocaso, ladrón de púrpuras y oros al cielo, música mínima de un grillo que arrulla el germen de la fecha, único registro infinito de la existencia. Excelente, maestro. Excelente. Maestro, tenemos muchos muchachos y muchachas de distintos colegios de bachilleres y de distintos planteles del CECITE. Sí. ¿Qué le puede recomendar a ellos para leer, para escribir? ¿Qué recomendaciones le da? Lo primero que les voy a decir, que la cultura abre puertas. Eso es importante. Una persona con buena plática no aburre, es ameno y hace feliz a otra persona. Dicen que cuando uno camina o tiene que ir a un lugar, a un mandado, si vas con una persona que platica, dicen que el camino se hace corto. Y eso es cierto. La cultura abre puertas. Yo sé que están en la edad de la hormona. Y nosotros, Gamaliel y yo, ya estamos en la edad de la neurona. Entonces, a ustedes que no los distraiga la hormona, que la sepan controlar. ¿Qué les vamos a decir a ustedes a eso si nosotros pasamos por ahí? Pero estudien, muchachos, estudien. Un pueblo se libera cuando tiene gente que estudia.
La independencia política pasa por la independencia económica, pero también pasa, intermedia, la cultura y la dignidad. Eso es importante, ustedes muchachos que están estudiando. No dejen de estudiar. Yo sé que es complicado ahorita hacerlo por este sistema digital. Extrañamos las clases presenciales, las clases en donde teníamos a los compañeros con los que interactuáramos, con la novia o con el novio, los que tengan las muchachas que tengan el novio, etcétera, etcétera. Ahí no puedo hablar porque, bueno, tengo que ser respetuoso, ¿no? Pero es importante, jóvenes que nos están escuchando, que estudien, no dejen de estudiar. Yo estaba en había pasado la normal, había terminado el segundo año, y el tercer año me fui a trabajar a Poza Rica. Ahí encontré una encantadora muchacha, no voy a decir el nombre, porque vive. Y entonces, cuando regresé a Calquini, porque fui de vacaciones, la conocí muy linda ella. Cuando regresé de vacaciones dije a mi mamá, yo me estoy regresando otra vez a Poza Rica porque en ese entonces había petróleo, etcétera, etcétera. Yo trabajaba, pagaban bien. Y me dijo mi mamá, no, hijo, termina la normal. Lo único que te podemos dar de herencia es que estudies esto y después, si no te gusta, estudia otra cosa tú, como ocurrió después, ¿no? Que después me fui a la Universidad de Chapingo, estudié pedagogía, estudié lingüística, etcétera, etcétera. Pero eso ya lo decide uno. Si tu padre te puede dar nada más para secretaria, te puede dar nada más una carrera corta, eso es suficiente para que uno, ¿verdad? Con esos pocos recursos, como lo hemos hecho muchos, pues multipliquemos esto, ¿no? Yo siempre quise estudiar, terminé la normal y así con un promedio que si yo les dijera, vergüenza me da, pero vine aquí a la Ciudad de México y me enfrenté que había competencia, que mis compañeros tenían mejor desempeño que yo y era señalado porque yo tenía mal desempeño. Entonces me puse a estudiar y la primera licenciatura que estudié aquí fue una licenciatura en pedagogía, con la especialidad en diseño curricular. Pero terminé eso y no me satisfizo. Entonces, ¿qué pasó? Me fui a la Universidad Autónoma Chapingo. Allí estudié la carrera de ingeniero agrónomo especialista en sociología rural. Pero también en Chapingo, el último año que estaba estudiando, me di cuenta que no había, que a mí me gustaban las letras, que pues yo nací para sembrar letras, no para ser agricultor, que lo fui de niño y sembraba calabaza, maíz, me fue a ir a milpa ahí en el campo. Entonces, pues insatisfecho, después estudié otra licenciatura y la última que empecé, que estoy estudiando, es en lingüística. No dejen de estudiar. De veras, es importante estudiar. Échenle ganas, quieran a sus papás, quiéranse, sean felices, que la felicidad no se adquiere en la universidad, ni en la farmacia, ni en Walmart, ni en Costco, ni en ningún centro comercial. La felicidad es una manera de ser. Es lo más importante. Sean felices. Y eso se logra con el perdón, con el compañerismo, con la solidaridad. Amar los unos a los otros, como nos dejaron escrito en un mandamiento. Gracias, maestro. Pues bueno, vamos hay muchos comentarios, maestro. Tenemos 594 comentarios de muchachos. Les voy a leer un poema. Vamos a ver si lo encuentro. Órale, maestro. Es un poema, debo confesar. A ver, ¿dónde está? Ay, siempre lo pierdo. Y es un poema, vamos a ver. No lo quiero dar su nombre porque pueden correr varios. Acá está. Es un poema que antes de leérselo a ustedes le pedí permiso a Gamaliel y a la moral cristiana que infunde el Papa, ¿cómo se llama? Francisco. Pero no hablemos de esas cosas. Lo digo por un referente. El poema se llama Luna, Luna desnuda. Es un poema erótico, pero no vulgar. Eso se los digo, porque si algo cuido en literatura hay que cuidar sus detalles. Claro, hay algunos que no les importa.
Lo voy a decir en maya primero y luego en español. Es muy breve. Uge wahach jihane kenulu sikunoke kusut kuba chup pol yim juntos chup kutabik ukakil kuche kuhum tipirish yanalintuch. La luna desnuda, la luna completamente llena, al desnudarse, se trastoca en hinchado pezón que enciende la mecha que crepita debajo de mi ombligo. Ese es un poema. Tendremos otro, vamos a leer, esta es la hora del poema. Adelante, maestro. Este se llama, pues, Chacnul, también desnuda, pero este es otro tipo de desnudez. Lo voy a leer en maya, porque luego dicen mis detractores que no sé maya y que no leo mis poemas en maya. Lo vamos a leer en maya. Qué bueno que me lo dicen, para que lo haga, por si no se me olvida. Chacnul. Kenin bukin tinok, tzokin wilik, tanin luz inok, actan tunel ichinin chacnulil. Tu tzokolekin tuklik. Uyash imbuk. Mak antan yetel nok. Chen yetel bambang o colbetan uyash in yotel. Desnudo. Cuando me he visto que me desvisto frente al espejo de mi desnudez. Luego pienso, no fueron de tela mis primeras ropas, sino llanto su primera piel. Muy bien, maestro. Vamos a ver, hay otro. A ver. Hay otro que son de los... Este está muy bonito. A mí me gusta mucho. No sé si, perdón que lo tenga que decir, pero a mí me gusta mucho. Se llama Akilkane, la serpiente vegetal. Y dice en maya así. Akilkane, kenunakal tuchun kululche, ukatu chukul pishanil. Chembale Akilkane, mauyoheli, upishan kululche, matian ichiluchunil, tian ichiluk aichicho. La serpiente vegetal. La enredadera, cuando escala el tronco de un árbol, pretende atrapar su alma. Lo que ignora esta serpiente vegetal es que el alma de un árbol no está al interior de su corteza, sino en el canto de los pájaros. Y a propósito de pájaros, vamos a leer otro de pájaros. Mi poesía tiene mucho, está muy ligada a la naturaleza. Esta dice así, el secreto de los pájaros. Mashuk atu kiki yubik uk ay chichok, makabetu betik nupop. Kabetu pakik kululcheo, uk ay chichobek tial, mishmakesh yanak nupop uyumilob. El secreto de los pájaros. El que quiera disfrutar del canto de los pájaros no necesita construir jaulas, sino sembrar árboles. El canto de los pájaros pertenece a todos. Nadie a pesar de las jaulas es su propietario. Y que creo que lo empecé a leer, más que tiene las palabras muy chicas, la letra muy chica, tengo que poner aquí mi estereoscopio. Se llamaba El Niño Maestro, pero después lo cambié el nombre y ahora se llama Plegaria. Lo voy a leer en maya y luego en español, son cortitos. Payalchi. Inyum utiala kansken makabeta nushita. Ichiluche in ahkambal titakanech. Wabashku yaya kuntikin olal. Walu lak inken impulsikal tumen kishob leti yetelu miatzil kuchukikin numya yetelu shiknaluk atchiob. Vale letiku bisikin numya te tush kubin bashal. Te tush kubashalob ichulu nak humpel uchben tulish nukul kukocha tikob
Yanaluok, Ichiluok, Kumansik, Utialu Shetik, Utialu Shishiltik, Ichilutah Yahuatilob, Ichilutah Kikimakulyolob, Inunyaob, Kulubulob, Kukala, Ichilukanil Tushku Oxa, Unukulu Bashal, Inyum, Utiala Kansken, Makabeta Nushita, Ichilucheh in Ahkambal, Titakanich. Plegaria. Señor, Señor, no necesitas ser adulto para enseñar. Oculto en la sutil sonrisa de mi alumno, estás tú. Si algo me aflige, si mi corazón recibe la visita de las espinas, él, provisto de tu sabiduría, atrapa mis penas con el aleteo de sus preguntas y se las lleva al patio de los juegos y ahí, recluidas en el vientre de un viejo balón de pie en pie, de pase en pase, echa trizas por el griterío y la ovación convulsa, mis penas sucumben aprisionadas en las redes de la portería. Señor, Señor, no necesitas ser adulto para enseñar. Oculto en la sutil sonrisa de mi alumno, estás tú. Bueno, esta es una muestra. Maestro, muéstrenos el último libro traducido al japonés. A ver, aquí lo guardé, es que como me estaba estorbando aquí. Ahorita me paro y les muestro la portada del libro que hizo. No voy a tirar estas cosas porque yo soy muy. Vamos a ver. Esta casa tiene por paredes libros. Aquí está. Bueno, no se vaya a caer sobre mí otro. Esta es la portada del libro El abuelo Gregorio, traducido al japonés. El primer tiraje fue de 3,000 ejemplares y se gastó en menos de 3 meses. Tuvimos que hacer otra edición porque el texto parece, me dice el traductor que es editor, ayer que hablaba con él, se acabó rápido tu libro. Es el más vendido. Editaron 3 porque ellos están haciendo una colección de literatura maya en Japón. Y entonces se publicó Las danzas de la noche de un narrador y poeta que ya murió muy joven. Hasta me acuerdo su nombre. Y se publicó otro de Sol Quesmo. Se publicaron 3 libros. Y me estaba diciendo Shigeto Hoshida, que es el editor y además fue el traductor, pero no solamente eso, él tiene libros de gramática y de verbos mayas contemporáneos. Es un especialista en el estudio de la cultura y de la lengua maya, no es cualquier cosa. Entonces ayer me estaba platicando, Jorge, que estoy escribiendo un artículo que voy a publicar en un periódico, en una sección de cultura de un periódico aquí de Japón. Y el artículo es sobre el abuelo Gregorio. Por eso me llamaba para hacerme unas preguntas para estar más seguro. Entonces yo le digo a los muchachos, la escritura no da para de comer, pero abre puertas. Y eso es importante. A mí la primera vez que me invitaron al extranjero fue en Colombia. Fui a un festival de literatura étnica que convocó una corporación. Y a los 5 meses, 5 meses después, ¿no? Como al mes siguiente, me invitó al Festival Internacional de Poesía de Medellín, uno de los festivales más grandes del mundo. El día de inauguración, en el Cerro Nutibara, donde hay un auditorio grande, donde caben de 8 a 10,000 personas y se llena, fui allá. Y han ido también muchos mexicanos y muchas personas del mundo. Yo fui en 2001 y me tocó estar con el poeta
Premio Nobel de Literatura, que es de Uganda, Soyinka, yo recuerdo que se apellida Soyinka. Me tocó estar. Y no lo presumo porque estuvo conmigo, porque estuvimos juntos, sino por la importancia que tiene la literatura universal. En México tenemos 68 lenguas indígenas. Tenemos más de 360 o 50 variantes dialectales. Eso es muy rico. Por ejemplo, la variante dialectal que yo hablo, hay una palabra que no hay en las otras, como compol, que es una reunión para ayudar que la gente, cuando hay greve, alguna festividad, hacen compol. La gente se une, un montón de gente, unos llevan el mixtamal, otros están matando los pollos, otros están dorando las hojas de plátano. Es decir, hay una comunidad, el sentido de comunidad que hemos perdido por la individualidad. Eso nos ha hecho pedazos en el proceso de globalización. Se cultiva la individualidad, se cultiva el éxito. Y yo siento que sí hay éxito, pero si estamos todos en el mismo barco. Bueno, maestro, muchísimas gracias. No sé si veo aquí, le digo, me pierdo entre tantos comentarios. Por aquí hay una pregunta que si se sabe el maestro la leyenda maya del pájaro reloj. Claro, es una leyenda muy bonita. Es una leyenda muy bonita. Y hay un cuento incluso medio chistoso que lo cuenta un muchacho que es de Bécal. Hace una obra de teatro. Una muchacha va con él no sé dónde van, pero no, déjame acordarme un poquito del cuento. Y el toj tiene un sonido de su gorjeo que a la muchacha le llama la atención, ¿no? Y el muchacho le dice, ¿cómo es posible que sea esto si es una insinuación erótica? Entonces, está bonito sí me sé ¿cómo se llama? El pájaro, la leyenda, es un cuento muy bonito. Pero vamos a ocuparnos ahorita de dejarles un mensaje a los muchachos. Adelante, maestro. Y quiero decirlo con lo siguiente. Nosotros en maya, que no todos, porque luego cuando hablamos de la península, cuando hablamos de la variante de los chenes, es de una parte de Campeche, donde todos los pueblos se llaman Jopelchen, Tzimbalchen, Jaltunchen, todos son chen, los chenes. Ahí hay una variante de la lengua maya muy rica, muy bonita, a mí me gusta. Yo hablo la variante del Camino Real. Hay una variante de la lengua maya en el oriente, hay una variante de la lengua maya en el sur de Yucatán, y hay una variante muy importante en Quintana Roo. Que es muy bonita. Entonces, cuando conocemos estas variantes, eso hace que se enriquezca la lengua. Entonces, en la variante que yo hablo, o en ese espacio, se quedaron muchas cosas. Mira, en el municipio donde yo vivo, se escribieron cuatro documentos muy importantes. Está el más antiguo, que es el Ritual de los Bacabes, que tradujo al español Ramón Arzápalo Marín, que se escribe a 8 kilómetros de la cabecera del municipio de Calquini, se llama el lugar Nunquini. Se escribe y se tiene referencia de ese libro en 1561. Hay otro documento que se llama la Carta de los 10 caciques al rey Felipe II, fechado en Calquini, con 10 caciques que firman un documento en donde piden que traigan más curas, hazme el favor. A mí se me hace que usaron a esos caciques, firmaron allá y no saben ni lo que estaban poniendo. Pero en fin, es un documento muy bonito. Está otro que se llama Los Cantares de Tzitbalche, que está puesto en duda de su fecha, ¿no? Pero es un texto de literatura, bellísimo, bellísimo. Entonces, yo provengo de una región y de una comarca donde hay una tradición por la escritura. ¿No? Hay una tradición por la escritura. Entonces, yo quiero despedirme
con un texto que está en el abuelo Gregorio y el capítulo se llama Kubulkaba, la entrega del nombre. Nosotros concebimos que tenemos 3 nombres. El nombre con el que se inscribe el cuerpo de una persona en el registro civil, el nombre del bulto, de esto, ¿no? Del traste, dijeran por ahí. El nombre, tenemos otro nombre que nos ganamos por alguna virtud o algún defecto y nos los ponen en la calle o nos los ponen en la familia o en otra parte, que es el apodo. A veces hay apodos que duran, se lo puso un abuelo y luego lo hereda el padre, luego el nieto, y son apodos que se vienen trayendo por mucho. Pero hay otro nombre, el nombre secreto, el nombre oculto, el nombre de poder. Y una vez que lo tienes después de una larga ceremonia, una vez que ya tienes tu nombre de poder, tu nombre secreto, el curandero o el chamán te advierte lo siguiente, ya que tienes tu nombre, un nombre secreto que no se escribe, no se pronuncia y no se le dice a nadie, porque es un nombre de poder. Una vez que ya lo tienes, te dicen lo siguiente, el nombre que lleva un hombre es su carga. Si lo lleva con dignidad, no pesa. Si lo lleva a disgusto, cansa. Mantén limpio tu nombre, porque tu nombre es la casa de tu alma. Si tú quieres, tu nombre podrá ser luz perpetua. Si abdicas de su dignidad, tu nombre, mi querido nieto, solo será una ruidosa cáscara que se acaba con tu vida. Que tengan todos ustedes, todos los que estuvieron aquí, muy buenas noches. Hach yetelu kikimakin wolal, hach yetelu kikimakin puxikal, con la alegría de mi alma y con la alegría de mi corazón. Buenas noches. Muchísimas gracias, maestro. Agradecido con su presencia, con esta charla, con los muchachos. Y nosotros en Querer Leer agradecemos, otra vez reiteramos, la presencia de estas jóvenes y estos jóvenes que se acercan y participan y revisan y ven y disfrutan de estos eventos que nosotros estamos organizando, precisamente porque queremos hacer de la lectura y la escritura prácticas cotidianas. Siempre comentamos nosotros que la maestra Delia Lerner dice que leer y escribir son prácticas aristocráticas y nosotros queremos que dejen de ser. Queremos que todas y todos leamos y escribamos, que sea parte de nosotros para ser mejores ciudadanos. Maestro, muchas gracias. Agradezco a todos los jóvenes de los diversos planteles, desde Huimanguillo, Balancán, a los CECITE, el plantel 19, el plantel 12 y todos los que se acercaron y estuvieron con nosotros hoy. Adelante, maestro. Me pueden escribir los que quieran que yo les obsequie por PDF el libro El abuelo Gregorio y la ética del perro. Me pueden escribir, agarren sus lapicitos por allá, les doy tiempo, que se paren, que busquen un lápiz, un lapicero, un cuaderno o el papel de estraza donde se envolvió el pan. Les voy a dar mi correo electrónico. Escríbame, yo con mucho gusto, sin ningún cobro alguno, porque ya para qué, a esta edad estar cobrando, pues ya cobré cuando era joven. Les voy a dar mi correo electrónico. Es cocom, C-O-C-O-M, cocom, coco y una M, cocom, _ pech, P-E-C-H, @hotmail.com. Escríbanme, no tengan miedo. Yo soy como cualquier otra cosa, como cualquier otra persona. Yo no nací para las grandes cosas, yo nací para las cosas pequeñas. Soy un poeta como cualquier otro. No nací para las grandes cosas. Entonces, me escriben, yo les mando con mucho gusto el libro El abuelo Gregorio y la ética del perro. Estoy tratando de subir las 9 preguntas, porque me gusta mucho ese cuento, ese relato de las 9 preguntas, que a mí me gusta mucho, porque es haber traspuesto
unas preguntas que le hacía al abuelo Gregorio. Estoy a sus órdenes. Cuídense mucho, por favor, cuídense a los adultos. Tenemos que cuidarnos entre todos y que Dios los bendiga. Que Jehová derrame sus bendiciones a todos ustedes. Jehová, Yahvé, Mahoma, como se llame, que derrame bendiciones para ustedes y cuide mucho a los mayores, que somos los que estamos más en riesgo. Nib Olal. Gracias. Gracias a usted, maestro, agradecidísimos. Y bueno, me despido y los esperamos dentro de 15 días, que vamos a tener también otra charla, otro conversatorio que tiene que ver con leer y escribir. Muchas gracias, me despido y estamos a sus órdenes. Gracias.